Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este día le doy tantas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede para estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar y así continuamos con el estudio bíblico. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana, porque tu misericordia es grande, tu amor es infinito. Te ruego, Dios mío, que a través de esta tu palabra podamos aprender, podamos, Señor, ver el camino a la realidad de las cosas que estamos viviendo. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén, amén. Bien, hermanos, estoy muy contenta de poder seguir esta enseñanza de la palabra de Dios. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 16 del versículo 18 y veíamos, hermanos, cómo esta muchacha, hablando de esta muchacha que estaba completamente endemoniada, trataba de confundir el mensaje que Pablo estaba dando allí en Filipos. Dejamos a Pablo mirando cómo esta gente le seguía a Pablo para escuchar el mensaje, pero también le seguía una muchacha que tenía un demonio, bueno, era endemoniada, y en esa cantidad de demonios había el espíritu Pitón. Como expliqué la semana pasada, ese espíritu es un espíritu tremendo que muchas veces, en una manera que no muchos pueden darse cuenta, está tratando dentro de las congregaciones, desanimando a muchos hermanos, trayendo división, trayendo desaliento, y muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que es algo natural. Pero el hombre espiritual, dice la palabra del Señor, que no puede entender las cosas del espíritu. Pero el hombre que no es espiritual, hermanos, no puede captar este tipo de espíritus que está manipulando dentro de las congregaciones. Entonces, ahora nosotros vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra del Señor: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, hermanos, el escritor Lucas dice que lo hacía por muchos días. Recordemos que el enemigo jamás, hermanos, se cansa. El enemigo insistirá hasta conseguir destruir. Vemos que Pablo prácticamente se disgustó, se agotó, se cansó de ver que por muchos días esta muchacha seguía atrás de él, hablando, diciendo cosas incoherentes a lo que Pablo enseñaba. Y como ya les dije la semana pasada, que este espíritu Pitón representaba, quería presentar a los oyentes una alternativa del camino, confundir a los oyentes, distraer el mensaje que Pablo exponía. Pero Pablo dijo: bueno, hasta aquí. Ya yo no puedo seguir escuchando a esta mujer tratando de confundir lo que Dios realmente quiere hacer con el pueblo de allí, de Filipos. Entonces dice que Pablo se dio la vuelta, y vemos aquí algo muy importante, hermanos, que Pablo no se dirigió a esta muchacha. Pablo se dirige directamente al espíritu inmundo. ¿Ve? Pablo no le habla a la muchacha, a la esclava que está por el demonio. Y este demonio la controlaba prácticamente. Pablo le ordena al espíritu inmundo que salga en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que salió y la muchacha quedó libre. Escuchemos bien, hermanos, que Satanás esclaviza, pero Cristo
liberta, hermanos. Y eso nosotros tenemos que aprender, hermanos. Amén. Una cita bíblica en el libro de San Lucas, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19, y dice: y les dijo, hablando Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Palabra del Señor, hermanos, lo que Jesucristo dejó para sus hijos. Entonces, hermanos, vemos cómo Pablo le ordena a este espíritu inmundo para que salga, y vemos que este espíritu inmundo obedeció la orden en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hermanos, a los dueños o amos de esta muchacha no les importó que ella fuera liberada del demonio. Para sus dueños, la esclava era un espíritu, era un instrumento para ganar dinero. Y vemos que con el poder de Dios, la muchacha fue restaurada, fue liberada, fue restaurada, hermanos. Y verdaderamente el amor al dinero, el amor a que esta gente tenía, era más fuerte que verle a esta muchacha recuperada normalmente. A estos amos no les interesó eso. A esto lo que les interesó: aquí se nos acabó la ganancia de seguir haciendo dinero. Y de verdad que estos hombres, estas personas, se enojaron tremendamente, que fueron y acusaron a Pablo y Silas ante los magistrados. Vamos a leer el versículo 20, que dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Fueron ante los magistrados y vamos a ver de qué le acusaron. Toda acusación era totalmente a la realidad de lo que pasó. Ellos en ningún momento dijeron: bueno, le liberaron a la muchacha y ahora no tenemos ganancias. Ellos acusaron de situaciones que no tenían nada que ver. Las acusaciones eran totalmente injustas. Le dijeron que eran judíos, y esto era una acusación étnica. Recordemos que aquí en Filipo no habían muchos judíos, en su mayoría eran romanos. Alborotan nuestra ciudad. Esto era completamente una mentira. Y vemos, hermanos, que cuando se trata de acusar a un pueblo que está predicando la palabra, el diablo siempre va a levantar una falsedad para causar daño. Vamos a ver el versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Oiga, ¿cuál era lo ilícito que Pablo enseñaba? Era la palabra de Dios. Era que estaba tratando de salvar almas con la palabra del Señor, con el evangelio de Jesucristo. Pero estos hombres, cargados de mentira, de engaño, por amor al dinero, mentían diciendo que Pablo estaba enseñando costumbres ilícitas. Y también ellos volvieron a nombrar que eran romanos. Hermanos, aquí identificaron el nacionalismo, el fanatismo,
distorsionando la verdad. Hermanos, en este tiempo de Pablo, los emperadores romanos eran tolerantes con todas las religiones, con la tradición, con tal que se les reconozca a ellos como el Dios, que se les dé lugar, que se les honre. Todos los emperadores no les importaba que pudieran meter cualquier religión. La única cosa que ellos pedían era que no se les deje de reconocer lo que ellos eran. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que nada puede sustituir al Evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice el versículo 22 del capítulo 16 del libro de Hechos? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Era tanta la rabia, era tanto el coraje, era tanto el odio por Pablo, que no les importó causar este daño, hermanos. La multitud y los magistrados lograron que se levantara un gran pueblo en contra de Pablo y Silas. Y ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuál fue el delito verdadero de Pablo y de Silas para que haya esta acusación? Ellos utilizaron el racismo, ellos utilizaron el nacionalismo y también utilizaron el fanatismo para castigar a Pablo y Silas. Simplemente era que Pablo y Silas les arruinó el negocio de esta gente, y por rabia y por coraje acusaron y lograron inclusive que se le azote con vara. Estos hombres rasgaron las ropas de Pablo y Silas y lo azotaron con vara, hermanos. Una cita bíblica que es en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25, y dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo está describiendo aquí de la manera como él ha sido tratado mientras él predicaba la palabra del Señor. Y aquí incluye este azotamiento que en este momento está recibiendo. 39 azotes, hermanos, con vara. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 23 del capítulo 16. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En el tiempo de Pablo, los guardianes o los carceleros que estaban a cargo de la gente se describe como personas de corazones duros, personas sin sentimientos, se le describe como personas crueles, hermanos. Y le dan esta recomendación a este carcelero que mantengan lo más posible a estas dos personas con seguridad. Hermanos, prácticamente a Pablo lo trataron en una manera injusta. Era una manera dolorosa. Después de azotarles, no solamente fueron tratados como reos. Y vemos que estos hermanos los encarcelan, los ponen al fondo, según la historia que he leído. Dice que fueron como en un sitio donde que verdaderamente no se veía luz, era toda oscuridad, era todo sombrío, no había aire libre. Y además, hermanos, era un calabozo, y además de eso le pusieron sus pies inmóviles en un cepo. Y yo veo la condición de Pablo y Silas, que era muy difícil, era muy dolorosa. Tenía en sus espaldas lastimadas, laceradas,
y en un sitio horroroso y maloliente. Ahora, hermanos, yo me imagino a los dos mirándose y quizás al uno preguntándose al otro, oye, ¿te duele? ¿Cómo te sientes? Me imagino a Pablo diciéndole a Silas, tranquilo, nosotros estamos predicando la palabra y qué bueno sentir esto, porque Pablo en ninguna manera, en ninguna cita bíblica, en ningún libro se queja de las cosas que ha recibido. Y vemos que en este sitio, que era prácticamente un lugar de tortura, las cosas comienzan a tomar otro sentido. Vamos a leer el versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces vemos que estaban completamente asegurados. Vamos a seguir leyendo el versículo 25. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué maravilloso es esto, hermanos. Como decía anteriormente, era un tiempo muy doloroso, hermanos. Sus llagas de su espalda todavía estaban sangrando. Pero vemos aquí que Pablo y Silas comienzan orando y luego comienzan a cantarle a Dios. Vemos estas dos armas tremendas que Pablo y Silas comienzan a utilizar. Primeramente comienzan a orar y conforme van orando comienzan a adorar al Señor, a alabar al Señor. Estos hombres no se lamentaron, no se quejaron, no se sentían como que verdaderamente iba a morirse, sino que ellos lo transformaron en una bendición. Y vemos que comenzaron a adorar, a cantar a Dios, a regocijarse en las alabanzas, hermanos. Y aquí notamos algo en la palabra que dice que los presos oyeron cómo Pablo y Silas estaban cantando. En otras palabras, no cantaron bajito, no. Ellos comenzaron con todas las fuerzas a cantarle a Dios, hermanos. ¿Qué nos dice en el libro capítulo 30, versículos 11 y 12? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Sí, hermanos, en medio del dolor, en medio de las circunstancias adversas que estemos pasando, en medio de injusticias que muchas veces algunas personas pueden estar pasando, necesitamos tener estas dos armas. No nos quejemos, hermanos. No nos lamentemos de lo que estamos pasando. Sí, somos seres humanos. Mucha gente dice, pero yo siento, pero yo padezco, pero yo tengo derecho a quejarme. Claro que sí. Pero lo más importante aquí es que usted vaya a Dios, vaya al Creador. Y dice que Él nos cambia el cilicio, el llanto en alegría, en gozo, en felicidad. No es que en ese momento se quita el problema, pero nuestra actitud es la forma de nosotros ver los problemas van a ser completamente diferentes, porque Cristo ha puesto ese ungüento en la situación y nos hace ver en diferente manera, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que dice, hermanos? Que Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios. Pablo y Silas comenzaron a cantar a Dios. Y eso les llenó de regocijo y eso les llenó de gozo, hermanos. Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 16. Dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, ¿qué es lo que provoca la adoración? ¿Qué es lo que provoca el confiar en Dios? ¿Qué es lo que provoca, hermanos, de que nosotros dejemos la queja, de que nosotros dejemos el lamento y nos dediquemos a adorar al Señor en medio del dolor, en medio de las circunstancias, y adoremos a Él? Provoca muchas cosas hermosas, hermanos. Y vemos cómo esta intervención divina del poder de Dios a favor de los que confían, sobrevino un terremoto que sacudieron las puertas, cayeron las cadenas y se rompieron todo. Y hermanos, fue una manifestación tremenda, hermanos, una manifestación poderosa de los resultados que da la oración y la alabanza, hermanos. Vamos a leer el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, el carcelero se ve que estaba durmiendo, o sea, él no escuchó las alabanzas, los presos sí. Pero cuando este carcelero se despertó, miró todas las puertas abiertas, miró cómo todo se había movido y le causó miedo, porque él tenía una responsabilidad que pusieron en sus hombros, que cuidara a los presos, especialmente a Pablo y Silas, que fueron llevados. Cuando él miró esto, dijo, bueno, yo aquí tengo que terminar con mi vida, porque realmente no he cumplido la responsabilidad que me pusieron. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo inmediatamente, aún en medio de la oscuridad donde él estaba, él pudo intervenir con este soldado, con este carcelero que él quiso quitarse la vida, hacerse daño. Y él le gritó, no lo hagas. Nadie ha salido de aquí de la cárcel. Nadie se ha escapado de aquí de la cárcel. No te hagas daño. Cuando vemos inmediatamente que Pablo intervino a gritos, entonces vemos que hubo un cambio de circunstancias. Le dijo, no necesitas quitarte la vida. Nadie ha salido de la cárcel. Vamos a leer el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo cambiaron las circunstancias, hermanos? ¿Cómo cambiaron las circunstancias de lo que para muchos podrían decir, aquí Pablo iba a terminar en la cárcel, acusado injustamente, y ya no hay esperanza para ellos? Pero en Pablo y en Silas había esperanza, porque ellos no estaban atentos a la sentencia de los magistrados. Ellos no se enfocaron en lo que estos hombres acusaron y quisieron destruir el testimonio de Pablo, y quisieron destruir porque fueron acusados injustamente con mentiras, dañando el testimonio de Pablo y de Silas. Entonces, ¿qué diferencia, qué aprendizaje nosotros tenemos? ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos? ¿Quién no pasa dificultades? ¿Quién de este mundo no tenemos situaciones adversas? ¿Quién puede decir, yo no estoy pasando por dificultades, yo no estoy siendo acusada injustamente, yo no estoy teniendo problemas? ¿Quién, hermanos? Todos. Todos podemos estar pasando en otra situación. Pero aquí esta enseñanza de la palabra del Señor nos dice que no nos enfoquemos
en las situaciones que estamos pasando, sino que nos enfoquemos en lo verdadero, en lo que tiene poder de Dios, que es en la oración. Hermanos, la oración cambia circunstancias, la alabanza cambia situaciones, hermanos, y eso lo puedo vivir yo, lo he podido vivir yo, y yo sé que cada uno de ustedes pueden vivirlo también, hermanos. Nos quedamos en este versículo y queremos, hermanos, que sigamos adelante. No podemos dejar que esta pandemia, que esta situación negativa, que el encerramiento de los hogares que hemos sido ordenados, que situaciones han venido, falta de trabajo, muchas veces hermanos familiares que se han enfermado gravemente y muchos han muerto, hermanos. Tenemos noticias de que muchas familias han sido muertas. Tengo una familia, una señora conocida, se murieron 3 familiares, pero yo no estoy poniendo miedo a ustedes. Yo les estoy enseñando de que las situaciones han venido aquí, han anunciado, las noticias anuncian cosas terribles. Que no nos enfoquemos en lo que las noticias dicen. Que no nos enfoquemos, hermanos, en lo que sucede alrededor. Que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que cambia las circunstancias negativas en positivas, que el Señor bendice todo, Él toma todo, dice que todo obra para bien para aquellos que son llamados. Nosotros, hermanos, profesamos a un Dios verdadero. Hermanos, nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Hermanos, la pandemia, el virus no ha matado gente. Mucha gente se expresa de una manera, oh, es que el virus le ha matado. No, estamos equivocados, hermanos. El virus no ha matado gente. Dios es el que da la vida y Dios es el que decide cuándo cada persona va a morir. La pandemia es algo que ha sucedido y por causa de la pandemia la persona muere. Por causa del cáncer la persona muere. Por causa del virus la persona muere. No porque el virus le ha matado, es porque Dios es el único soberano que tiene el derecho de dar la vida y de quitar la vida. Cambiemos nuestro lenguaje, hermanos. Muchas veces hay personas que cayéndose en una tina de baño se han muerto. Vamos a decir, oh, la tina le mató. No, hermanos. Es Dios el que ha designado que esa persona se muriera a tal fecha. Vamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas, de creer en el Dios que nosotros profesamos. Usted, los vecinos, están viendo que usted es una persona cristiana que dice que tiene fe, que profesa un Dios todopoderoso. Pues vamos a vivirlo de esa manera, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Un placer poderme comunicar por este sitio y poder hablar de la palabra del Señor. Y recordemos que la próxima clase viene cosas maravillosas que Dios hace en medio de las circunstancias negativas.